Durante la década pasada, Colombia disfrutó de unas condiciones internacionales muy favorables para su economía, en particular un aumento muy pronunciado en los precios de productos básicos que Colombia exporta, principalmente en el petróleo. Durante esa década hubo muchas reflexiones en el país sobre cómo manejar la abundancia en los precios del petróleo y en los ingresos por el petróleo y qué hacer eventualmente si algún día esa abundancia llegara a pasar, llegara a acabarse, si las condiciones favorables internacionales llegaran a cambiar. Tal vez más rápido de lo que habíamos esperado, esas condiciones ya cambiaron. Y lo hemos visto en una caída muy pronunciada y muy rápida de los precios del petróleo, que han pasado de estar en niveles de $120 el barril a estar en niveles entre 44 y 49 dólares en los últimos días. Eso le pone a Colombia un desafío muy interesante de saber cómo va a orientar ahora su crecimiento y su manejo macroeconómico. El gobierno ha insistido, en particular el ministro de Hacienda, a través de varios medios, que Colombia está preparada, esa es la expresión usual, para enfrentar esta dificultad y lo estaría por varias razones. Ese mensaje tranquilizador contrasta, sin embargo, con los dictámenes que se han conocido de varios expertos y de varios centros de estudio. En particular, existe un estudio del economista Hernando José Gómez, elaborado para Naciones Unidas, para el PNUD de Naciones Unidas, que pinta un escenario bastante desfavorable, asumiendo un precio de $60 por barril, que de hecho es muy superior a los precios que ya estamos teniendo. Y hay un estudio del Bank of America que también avisora un escenario bastante desfavorable, haciendo la suposición de que el petróleo va a llegar eventualmente a 30, 31 dólares por barril. ¿Por qué esos escenarios son tan desfavorables? ¿Cómo esa caída en el precio del petróleo impacta a la economía colombiana? La impacta a través de varias vías. La primera y la más importante es que la caída en precios del petróleo impacta el Producto Interno Bruto de Colombia, es decir, impacta la producción de la economía colombiana, simplemente porque el petróleo es uno de los principales productos de la economía colombiana y sobre todo porque es uno de sus principales, más bien el principal producto de exportación, al punto de que tiene un peso bastante importante en el total de las exportaciones del país, lo cual quiere decir que un menor precio del petróleo significa que las exportaciones colombianas se reducen en valor y se reducen muy significativamente. Por el lado del producto, también esto impacta a toda la cadena productiva que hay alrededor del petróleo. Alrededor de la extracción de petróleo hay una gran cantidad de actividades económicas, de contratistas, de operación, de mantenimiento, de perforación, de estudios, de sísmica, incluso hasta los suministros básicos que requiere la operación petrolera como la alimentación. Todo esto habría que avisorarlo, va a estar impactado seguramente por las actividades de exploración que se cancelen por cuenta de esta caída del precio del petróleo. También impacta la caída del precio a Colombia por la vía de sus flujos de divisas. El petróleo es la principal fuente de dólares hacia la economía colombiana. Eso quiere decir que con un menor precio del petróleo vamos a estar recibiendo menos dólares y la moneda colombiana, el peso, va a perder valor frente al dólar. Eso ya ha sucedido, hemos pasado de tasas de cambio en cosa de 4 meses, de tasas de cambio de 1.860 a 2.380, 2.400 por cuenta de este fenómeno, y algunos analistas como Hernando José Gómez piensan que la depreciación de pronto podría ser aún mayor. Aunque esto es favorable para algunos sectores de la economía, como los exportadores, por ejemplo, que recibirían más pesos por cada dólar exportado, también hay otros sectores que se resienten, y en general una devaluación tan fuerte significa que el país se empobrece frente al mundo y que su capacidad de compra frente al mundo se disminuye. ¿Qué tan profundos pueden llegar a ser estos efectos? En el caso del estudio de Hernando José Gómez se pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país en el año 2015 puede caer hasta un 1.4%, y en el año 2016 tener una recesión, es decir, una contracción del Producto Interno Bruto de aproximadamente 2.6-2.8%, que sería bastante fuerte y tendría efectos sobre el empleo y sobre indicadores sociales como la pobreza y la fortaleza de la clase media.
se pronostica, como decía, una depreciación del peso colombiano, y en el caso del estudio de Bank of America, ellos pronostican que de caer el petróleo a $30 el barril, Colombia inevitablemente entraría en recesión. ¿Existe alguna posibilidad de que esto cambie? La única posibilidad inmediata sería que el panorama de los precios del petróleo cambiara, es decir, que hubiera un aumento en los precios del petróleo. Muchos analistas del sector están previendo que esto puede ocurrir a mediados del año 2015. Mi opinión, sin embargo, es que esto no es tan seguro y que a menos de que un evento extraordinario suceda en lo que viene del año, la tendencia del petróleo va a seguir siendo o estable en niveles bajos o incluso a la baja. ¿Por qué? Porque por el lado de la oferta de petróleo siguen llegando noticias de más oferta hacia el mercado. Liberación de contingentes y de áreas para exploración en Estados Unidos. Se sabe que Arabia Saudita tiene una capacidad sin utilizar que es bastante grande, y en general muchos productores y exportadores importantes están siguiendo la línea de Arabia Saudita de no aumentar los precios. Por el lado de la demanda, la desaceleración en economías como la europea y la china va a seguir siendo un factor que mantenga a la baja los precios de estos productos básicos. De modo que todavía está por verse si Colombia está preparada, pero la verdad, viéndolo de forma analítica, las perspectivas no parecen ser tan halagüeñas.